Santa Marta quedó oficialmente unida con el interior del país por vía férrea, gracias al nuevo ramal de 558 kilómetros que fue construido entre La Dorada, Caldas y Chiriguaná-Cesar para el transporte de carga. El futuro cercano que todos deseamos es que sea también para el transporte de pasajeros, con el fin de que disfrutemos lo que ocurre hoy entre Bogotá y Zipaquirá, donde el tren moviliza estudiantes en 6 viajes diarios y turistas durante los fines de semana. Una de las mejores investigaciones sobre el tren en Colombia la tiene el Banco de la República. Por eso, uno de nuestros invitados es el historiador samario Joaquín Viloria de la Hoz, gerente del Banco de la República en Santa Marta. Este es un recuerdo en Santa Marta de los ferrocarriles nacionales de Colombia y de su famosa Ruta del Sol, que iba desde Bogotá hasta la ciudad de Santa Marta. La competencia que se genera hacia la segunda mitad del siglo XIX. Barranquilla es la primera ciudad que construye su ferrocarril en 1870, 1871, y eso hace que le saque una ventaja impresionante a sus dos ciudades con las que competía, que era Cartagena y Santa Marta. Santa Marta va a hacer su ferrocarril 10 años después, en la década de 1880, y Cartagena también más o menos para la época de Núñez, en los años 80. Ya Barranquilla, luego de construir su ferrocarril, va a tener un puerto mucho más dinámico y una aduana mucho más dinámica que las de Santa Marta y Cartagena. Hasta 1870 la aduana de Santa Marta y el puerto de Santa Marta fueron los más dinámicos de Colombia. Y es increíble ver cómo con la construcción del pequeñísimo ferrocarril entre Barranquilla y inicialmente Sabanilla y luego hasta Puerto Colombia, ese ferrocarril cambió la historia del comercio exterior colombiano. En los últimos meses lo que hemos tenido son varios trenes que demuestran que la operación multimodal en Colombia es una realidad. Después de haber hecho una gran transformación en carreteras, después de demostrar que sí pudimos transformar la infraestructura vial, ahora el gran reto es la multimodalidad. Y por eso es tan importante la apuesta que el sector privado, también Forticen específicamente con el movimiento de cementos, de insumos, ha hecho en este tren. Esto lo que demuestra es que se puede utilizar el tren como modo multimodal, combinándolo con camión, con río, para mover de forma más competitiva, a menor costo, para mover con menor impacto ambiental, pero además con mayores alternativas para los colombianos. Esta es una apuesta que demuestra que los colombianos, cuando nos hacemos grandes apuestas, cuando tenemos grandes retos, los logramos resolver. Y hoy es un día muy positivo, es un día de mucho optimismo, porque el tren es una realidad y demuestra que se puede. ¿Es Samario? Sí, señor, Samario, claro. Viajé en el año 1982 en el tren hasta Puerto Berrío, Antioquia, estaba tomando el servicio militar. Una experiencia muy chévere, como dice un accidente que va, pero es muy sabroso, y después viceversa, de allá de Puerto Berrío hasta acá Santa Marta, una experiencia muy chévere. Bueno, y le dolió, le preocupó que hubieran dejado de prestar el servicio. Claro, eso era un servicio muy eficiente y total, se quitó el ferrocarril y se acabó. Ya se le quitó también la oportunidad de muchas personas que de pronto quisieron también aprovecharlo, viajar en él, y no fue posible porque se quitó el ferrocarril y todo eso. Ahora ya viene el ferrocarril nuevamente para carga. ¿Usted piensa que puede ser atractivo también para la gente desde el punto de vista turístico? Bueno, en esa parte sí, pero debía ser que se volviera a reiniciar para que fuese para todo, no solamente, cierto, para que todo el mundo aprovechara y paseara, sino solamente para carga y eso. Cuando Santa Marta o los samarios se dan cuenta de que definitivamente había quedado rezagada, comenzó la presión de la clase dirigente, política y empresarial, y finalmente una dupla de empresarios, un samario y un inglés, Manuel Julián de Mier, samario, y Roberto Joy, inglés, constituyen en Londres una compañía, una empresa a la cual se le da la concesión para construir el ferrocarril. Ellos comienzan a construir el ferrocarril, tienen muchos problemas, la empresa finalmente es vendida a otra empresa llamada multinacional inglesa,
y se constituye la Santa Marta Railway Company. Esta empresa va a llevar el ferrocarril muy lentamente, primero a Ciénaga, que son 30 kilómetros, y luego comienza a internarse en la zona bananera, Río Frío, Sevilla, Tucurinca, etcétera, hasta llegar a Aracataca y Fundación. El ferrocarril nuestro es un ferrocarril de unos 90 kilómetros aproximadamente en línea recta entre Santa Marta y Fundación, y cuando se le meten los ramales que iban hacia las fincas bananeras, el ferrocarril podía llegar a 110 kilómetros, pero en línea recta eran 90 kilómetros. Bueno, el tren que estamos viendo atrás va a mover 400 toneladas, eso es equivalente a 13 tractomulas, pero lo que le estamos apuntando es a mover 3.000 toneladas al mes. ¿Para qué? Para poder convertir a Colombia en un país multimodal, así como hemos hecho las grandes carreteras, así como la haya construido esas obras para avanzar. Ahora el reto es que combinemos carretera, tren y río, y esto está demostrando que es posible, que es más económico y que ambientalmente es amigable. Barranca Bermeja, como a las 7 de la noche, pegando un buen aguacero, nos dijeron que nos teníamos que quedar porque había un derrumbe más adelante. En Barranca Bermeja llegamos como a las 7 de la noche, y como a la 1 de la mañana nos informaron que podíamos seguir porque el derrumbe ya lo habían quitado. Sí, continuamos y llegamos a Bogotá sin ningún contratiempo como a las 11 de la mañana del viaje. Otra anécdota que tenemos, nosotros antiguamente íbamos a jugar fútbol a la zona bananera, en Guacamayal precisamente, y nos habíamos quedado sin el pasaje de regreso para Santa Marta, el equipo. Entonces, ¿qué nos dijeron? No, esperen el tren que pasa como a las 8 de la noche y ahí se pueden ir para Santa Marta. Efectivamente, esperamos el tren en Guacamayal, nos montamos como 15 del equipo, pero pagamos un pasaje cómodo y llegamos a Santa Marta como a las 9 de la noche. Y el ferrocarril originalmente se planteó para comunicar a Santa Marta con el río Magdalena. Pues como sabrán, en el siglo XIX y hasta la década de 1930, el río Magdalena fue la arteria, fue la columna vertebral de Colombia, y Barranquilla, por eso les decía hace un rato, saca la ventaja, porque Barranquilla está a orilla del río Magdalena, pero a muy pocos kilómetros del mar. Entonces Barranquilla con su ferrocarril saca la ventaja al resto de ciudades colombianas. Entonces Santa Marta y Cartagena entran en la competencia, que tenían que acercarse al río a través del ferrocarril. Entonces se plantea el ferrocarril Santa Marta, Río Magdalena, incluso fue cambiando el puerto, el Banco, Plato, Cerro de San Antonio, etcétera, y Cartagena también comienza a construir su ferrocarril Cartagena-Calamar para llegar al río Magdalena. Todos los países avanzados lo que hacen es que le apuntan al multimodalismo. ¿Qué es eso? Que combinan modos de transporte. Por ejemplo, el tren es mucho más económico en largas distancias. Entonces lo ideal en una operación logística es combinar camión y tren. Esto está demostrando que al combinar el camión y el tren estamos entre un 15 y un 30% más barato que si hubiéramos movilizado solo en camión. Bueno, el funcionamiento comercial que ha empezado hoy viene después de hacer unos trenes de prueba este año que demostraron que era posible, que a los usuarios les demostró que era rentable, y lo que queremos es que esta operación sea permanente, que cada vez haya más carga que se suba al tren y que podamos consolidar ese multimodalismo. Así como hemos avanzado en las grandes obras de carretera, ahora el reto es ser multimodales. El ferrocarril en Santa Marta llega hasta Fundación. ¿Y por qué no continúa hasta el río Magdalena? Porque el ferrocarril finalmente lo va a comprar la United Fruit Company, que es la empresa que monopoliza el cultivo y sobre todo el comercio de banano, y a ellos nada más les interesaba un ferrocarril bananero, el ferrocarril para sacar su mercancía. De Fundación para allá no había banano, había ganadería, ¿cierto? Y esa ganadería no se exportaba, era una actividad muy de consumo interno. Entonces, con todas las críticas, el ferrocarril va a llegar hasta Fundación, y así va a estar prácticamente hasta la década de 1960. Entonces va a ser un ferrocarril bananero de cuando se termina hacia 1906, 1907, con el general Reyes como presidente, se concluye esos 90 kilómetros, y apenas en la década de 1960, estamos hablando de 55 años después, casi 60 años después, es que se va a unir este ferrocarril
de Santa Marta con el ferrocarril que viene por todo el Magdalena Medio, que ya comunicaba Bogotá, Honda, etcétera, y finalmente se encuentran en el Magdalena Medio, digamos hacia la altura final, la parte sur del departamento de Cesar y la parte occidental del departamento de Santander. Entonces finalmente tenemos que le llamaban el ferrocarril del Atlántico, con Virgilio Barco como ministro de Obras Públicas, todavía no era presidente sino ministro de Obras Públicas, es cuando se logra esa comunicación. Bueno, hoy lo que tenemos es una operación donde hay un operador que le ofrece los servicios a muchas empresas. Varias empresas del país, de las grandes, ya están movilizando acero, cemento, materias primas. Lo que queremos es que si llegamos a tener un movimiento mucho más importante, abramos a convocatoria un contrato de concesión más grande, pero con lo que tenemos hoy nos da para movilizar 3.000 toneladas al día. Bueno, tenemos varias empresas, aquí está Argos, está Coca-Cola, Bavaria, y una serie de empresas que mueven acero, que mueven carbón, que mueven materias primas, que estamos evitando que esos camiones vayan por la carretera y utilicemos una infraestructura que desde hace muchos años, 18 años, llevamos sin utilizar algunos de estos corredores. La entrada a Bogotá es un ejemplo de que hay que darle más alternativas a los usuarios. No es suficiente solo con carreteras. Si tenemos un corredor férreo, lo que estamos es sacando tractomulas de las carreteras de Bogotá. Y eso lo que nos evita es mayor contaminación, mayores trancones. El ejemplo de hoy, este tren terminó moviéndose más rápido incluso que un carro. Hicimos una salida al mismo tiempo y logró demostrar que utilizar los corredores nos permite evitar más tráfico en Bogotá, reducir la contaminación en Bogotá y le estamos brindando más alternativas. ¿Cuál es la invitación? Que trabajemos todos unidos en proyectos que den alternativas en el multimodalismo, que no nos casemos en discusiones alrededor de si es Transmilenio o si es simplemente las tractomulas. Combinemos todas las alternativas, trabajemos todos juntos para hacer de Bogotá y del país una región más competitiva. Y es ese ferrocarril que nuestros padres o nosotros en algún momento de pequeños disfrutamos, ¿no? Ese ferrocarril entre los años 60 y los años 80, digamos, debió tener unos 20, 25 años de vigencia en que uno podía viajar entre Santa Marta y Bogotá. Todos, de alguna manera, personas que tienen más de 40, 50 años, disfrutaron de ese ferrocarril y recuerdan con nostalgia cómo era un viaje que duraba prácticamente 24 horas de aquí a Bogotá. Una historia romántica. Es una historia romántica, han salido novelas, han salido libros alrededor de eso, pero uno podría decir también como historiador que Colombia llegó tarde al ferrocarril. Finalmente aquí también hay un pago por el derecho del uso de la infraestructura, que es equivalente al peaje, y hay un pago por el uso de la locomotora, que es el equivalente al arriendo del camión. Finalmente, ¿dónde está el ahorro? En que el tren es más eficiente en larga distancia, es decir, con una locomotora yo puedo empujar muchos vagones que solo tendría que tener un camión por cada vagón. Entonces ahí es donde están las eficiencias. Los países desarrollados, sobre todo en Europa, mezclan mucho el tren, usan el tren para largas distancias y desde el tren se baja un camión y el camión hace la distribución en corta distancia. Esa es una operación más eficiente, más rentable, que hace al país más competitivo, pero además que las emisiones son mucho menores si comparamos una tonelada de carga movilizada en camión a movilizada en tren. Es decir, es mucho más amigable con el medio ambiente. Seguimos avanzando con los proyectos de líneas férreas, estamos construyendo la segunda línea entre Chiriguaná y Santa Marta, que lo está haciendo Fenoco. Tenemos el proyecto de Regiotram, donde el gobierno aporta el 70% de un tren de cercanías de Bogotá a Facatativá, y diferentes proyectos que vienen en camino. Es decir, después de hacer las grandes carreteras, la gran apuesta es consolidar otros modos. Y el siguiente gran modo que nos puede dar mucha sostenibilidad, que nos da competitividad, es el tren. Y por eso estamos tan contentos de estar en esta operación.